A usted muchas gracias por estar todo el día con TN23. Estamos en señal abierta en la región central del país. Estamos en toda la República, en más de 600 empresas de cable y en internet. En su teléfono celular puede ser con chapintv.com. Estamos todo el día con la programación más completa y en este momento iniciamos el rostro de la noticia. En esta parte, esta media hora de nuestra programación son analizados temas de interés general en voz de los protagonistas, de los expertos. Hablaremos hoy entonces del sistema penitenciario. Siempre da de mucho de qué hablar, hay falencias que todos conocemos, pero también hay proyectos que se están echando a andar en la actualidad. De ambas cosas vamos a conocer hoy lo malo y lo que está por mejorarse en el sistema penitenciario, porque nos acompaña su director, el doctor Luis Carlos de León Sea. Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y poder hablar de un tema que ha generado históricamente mucha controversia y que en esta oportunidad pues tenemos toda la intención de generar las propuestas que ya se han planteado en algún momento y poderlas operativizar, ejecutar en el sistema penitenciario y garantizar de esta forma seguridad ciudadana. Me imagino que para cualquier profesional es un gran reto el asumir, el aceptar, dirigir el sistema penitenciario. Por supuesto, sobre todo porque es un tema que genera tabú, genera rechazo. Existe también etiquetamiento en el tema del sistema penitenciario. El imaginario social, el imaginario colectivo tiene una forma muy particular de concebir a una persona que ha cometido un delito e incluso de criminalizar de hecho a las personas que están en situación de llegar a un debate, a un juicio, y que están en situación preventiva, pero inmediatamente la población, dependiendo del impacto del supuesto cometido, genera una actitud criminalizadora y estas son las pues donde tenemos que manejar el tema del sistema penitenciario en estas dos áreas principalmente. ¿Qué dicen nuestras leyes, el marco jurídico respecto a las funciones del sistema penitenciario y cómo funciona este sistema con sus componentes? Bien, el sistema penitenciario aparece en la ley en el año 2006 y aborda un sistema progresivo. En doctrina penitenciaria existen diferentes corrientes y tendencias teóricas y doctrinarias. La que adopta Guatemala es el sistema progresivo, que tiene mucho que ver con acoplarse al tema de derechos humanos. Esto también lo plantea nuestra legislación, nuestra Constitución, que debemos de seguir esta tendencia. En Guatemala, las personas que son detenidas porque se sospecha la comisión de un delito son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Y también tenemos privados y privadas de libertad en situación de condena que deben de seguir todo un proceso donde se pueda garantizar finalmente una situación en cada uno de ellos que tiene que ver con rehabilitarlos. Hay una parte de reeducación que sería para alguna parte de privados de libertad, pero básicamente que la transición a la sociedad después de que cumplan su condena les permita acoplarse a la sociedad, recibirlos, establecer parámetros de comprensión del delito en términos también de perdón por lo que se hizo y pues la vida sigue. Y tenemos que garantizar que al regresar a la sociedad regresen con una buena intención de incorporarse y generar hacia la familia y a la sociedad. ¿Cuál es la infraestructura con lo que cuenta y el personal? Bien, tenemos aproximadamente 4.000 agentes del sistema penitenciario, una población de 10.400 personas privadas de libertad, más de 10.000 en condena y la otra parte en preventiva. Algún porcentaje de ellos ya han cumplido sus penas, sin embargo todavía deben, por decirlo así, la asignación que en el momento procesal oportuno el tribunal asignó de cuánto le deben. O sea, yo puedo tener una condena de 6 años, pero una multa de unos 8.000 quetzales. Y si no pago, no salgo. O sea, ellos ya cumplieron con la parte corporal, se llama dentro del sistema, pero todavía tienen una deuda que se va a cumplir en términos de cuántos quetzales diarios voy a pagar por estar adentro. Esto aunado a lo que estamos viviendo desde hace aproximadamente un año, cuando los movimientos sociales históricos generaron algunas presiones,
crearon una presión y encontramos privados de libertad, por ejemplo, a exmandatarios, a muchos, algunos burócratas que tenían puestos muy importantes. Y esto será lo novedoso del sistema penitenciario, cómo atender este perfil de las personas privadas de libertad sin que se dé la impresión que ellos están bajo algún privilegio. Pues manejarlo de acuerdo a los protocolos de seguridad dentro del sistema penitenciario. Y también en términos de infraestructura tenemos cárceles tan viejas que algunas tienen 40 años, otras tienen 30 años, ya han sobrepasado su capacidad de infraestructura para atender a los privados de libertad. Por ejemplo, Cárcel de Canadá desde 1970, Chimaltenango 1976. Entonces, si bien estamos planteando el término de infraestructura penitenciaria, lo estamos desarrollando no porque van a haber más cárceles para más personas, sino para cubrir lo que ya se ha perdido de infraestructura, porque ya ha pasado el tiempo útil de esas unidades penitenciarias, y poderlas cubrir. Estamos trabajando también en el tema de ampliación y remozamiento de centros penitenciarios y poder cubrirlos, porque tenemos que brindarle también a los y las privadas de libertad un escenario de dignidad donde tienen que cumplir su pena. Este hacinamiento, como usted lo ha mencionado, en parte es por personas que ya cumplieron su condena pero no han pagado. ¿Qué sugerencia hay al respecto? ¿Puede hacerse algo o ellos van a quedarse ahí el tiempo que sea? Por el momento la ley tiene, ya genera una estructura legal donde tenemos, pues, que se tienen que acoplar la situación. Sin embargo, se están verificando, considerando algunas opciones para que este enfoque de estas personas privadas de libertad tenga un trato finalmente humano. Tenemos una situación, por ejemplo, una en Cof, otra en Chimaltenango, una persona cumplió 6 años de condena corporal y debe 4,000 quetzales, pero ya a qué hora va a conseguir 4,000 quetzales para cumplir, y lleva 2 años en su afán de poder, con esa privación de libertad de 2 años, pues llegar a los 4,000 quetzales. Personas que deben $80,000 en casos de asociaciones ilícitas o lavado de dinero, que ya han cumplido condena, pero deben $80,000. También situaciones de personas que sufren alguna enfermedad terminal y existe un proceso de control de la pena donde la persona puede llegar a su casa, a pasar a su comunidad sus últimos días de vida, considerando las características de enfermedad, o puede ser cáncer o alguna otra enfermedad. Mayores de edad también, muchos privados de libertad que llevarán 15 o 20 años de condena y pues ya tienen 80 años y su situación es muy particular. Le estamos poniendo mucha atención a los grupos vulnerables, discapacidad mental, por ejemplo, en conflicto con la ley, indígenas que solo hablan su idioma y están en la cárcel y tienen dificultad para comunicarse. Es nuestra obligación proveerles de esa posibilidad. Privadas de libertad con hijos dentro de la cárcel también es alguno de los temas que hemos atendido en esta administración, y pues hay varios programas que ya se echaron a andar para atender estos detalles. Ya hay sobrepoblación en este momento, pero dadas las circunstancias y características de nuestra sociedad, ¿qué creen ustedes que vaya a pasar durante los siguientes años? Si la tendencia de la operativización de la política del sistema penitenciario, tal como la estamos manejando, se comienza a concretar progresivamente y ya no se abandona su desarrollo, creemos que a un mediano y largo plazo la tendencia de las estructuras penitenciarias van a tener una capacidad más acorde a la circunstancia de privación de libertad de los que se encuentran internados. Eso quiere decir que los programas y proyectos para facilitar esa transición a la sociedad sean finalmente efectivos. Y es que nos encontramos con un problema. Resulta que existen equipos multidisciplinarios, que la ley ya los ha definido perfectamente,
Y el año pasado la mayoría de los equipos multidisciplinarios pues básicamente desaparecieron. Nos quedamos con 2 equipos multidisciplinarios para los 21 centros penitenciarios. Estamos en un proceso de reactivar los equipos multidisciplinarios. Ya sacamos una convocatoria para las personas que puedan participar y trabajar en el sistema penitenciario y proveerle entonces al sistema de personas idóneas, profesionales, que puedan atender los diferentes aspectos que solicitan las judicaturas respecto al perfil de las personas y cómo han avanzado en términos de adaptación a la sociedad. Esperamos entonces integrarlos en 2 meses, tal vez aproximadamente. Tienen que pasar un curso también, un proceso de selección, un curso sobre lo que es doctrina penitenciaria, el sistema de derechos humanos, y tener también, junto con esto, un proceso de selección de directores y subdirectores de centros penitenciarios, porque resulta que también administraciones anteriores quitaron esas figuras de los centros y los que dirigen los centros son los agentes del sistema penitenciario, que no tienen en su rol de puestos esas características. Y a través de transparentar esos procesos de selección, escoger y quedarnos con las personas idóneas para que cubran esos puestos. Gracias, doctor. En este momento iremos a la pausa, pero regresaremos con mucha más información también sobre el análisis de lo que está sucediendo durante los últimos días. Pues hemos visto noticias respecto a guardias penitenciarias, pero escucharemos la opinión del propio director al volver. Ahora regresamos. Gracias por continuar con nosotros en el rostro de la noticia, aquí por TN23, con temas importantes. Esta vez el sistema penitenciario y su funcionamiento, que se está tratando de mejorar en esta nueva administración. Lo estamos conociendo con el doctor Luis Carlos de León Sea, director general del sistema penitenciario de Guatemala. En este momento, ¿creen ustedes que hay rehabilitación del reo? ¿Cómo lo comprueban? ¿Cuáles son los indicadores? Bien, para estos indicadores existen los equipos multidisciplinarios. Un equipo multidisciplinario está integrado por trabajo social, psicología, medicina, jurídico también. Cada uno de ellos hace una valoración de diferentes aspectos o la privada libertad y genera un informe. Este informe es considerado por la judicatura para tomar la decisión de que si la persona puede optar al régimen de redención de penas, si ha cumplido con los estándares que se necesitan para garantizar que la persona se encuentre rehabilitada. Y nosotros estamos actualmente revisando todos los expedientes. Encontramos muchos casos donde las personas ya pueden optar por la redención de penas, pero no lo saben. Y poder no solo hacerlos visibles, sino que darles un acompañamiento para que puedan optar por esta opción y eso favorecer también el proceso del deshacinamiento. Existen varios programas que tratan de proveer herramientas y a las personas para poder replantearse un poco, para comenzar, cómo es que se involucraron en una situación delictiva y si tal fuera el caso, pues proveerle las herramientas y desarrollo de habilidades necesarias para poder incorporarse a la sociedad. Paralelo a esto, estamos diseñando una especie de laboratorio de criminología. Va a ser una unidad de investigación de conducta criminal o delictiva que va a tener como fin hacer estudios acerca del comportamiento humano que generó la conducta delictiva en términos de prevención. Si yo determino cuáles fueron los aspectos que provocaron que una persona en un impulso generó una conducta delictiva, yo puedo generar entonces una prevención para atender este tipo de conductas previamente y favorecer una menos criminalización de las situaciones de conducta. Esto sería un poco cómo podríamos nosotros garantizar que la persona ya se encuentra, pero las tasas de reincidencia tienden a ser altas en Guatemala y si ya detectamos este detalle, poder favorecer los programas que eviten que eso esté sucediendo.
Gracias. Hablemos ahora de lo que ha sucedido durante los últimos días y la opinión pública la ha conocido respecto a intentos de motín o a que le quitan armas a los guardias penitenciarios, al intento de fuga de un reo aparentemente utilizando un uniforme, a los guardias penitenciarios ingresando también aspectos prohibidos hacia las cárceles y finalmente también la fuga de un reo que estaba en el Instituto Federico Mora. Bien, en el sistema penitenciario debemos comprender algo claro. Si las personas que están dentro del sistema en algún momento generan una conducta delictiva o una conducta desviada, y si muchas personas se encuentran con las mismas características dentro del sistema penitenciario, lo que estamos atendiendo y lo que nos toca atender es esta actitud. Al final de cuentas estamos hablando de conducta. Algunas personas pues obviamente van a tener el impulso, el deseo de tener esa fantasía de poder salir de la cárcel. Otras se encuentran en la situación de adaptarse y acoplarse al sistema. Y en este ínterin aparecen desde corrupción hasta estos intentos de fuga. Vamos a encontrar, por lo tanto, en la medida en que no se atienda bien el sistema penitenciario desde la doctrina hasta su práctica, voy a tener complicaciones. El año pasado, más de 4 o 6 motines, 35 o 36 personas muertas en ese ínterin y ahora en el sistema penitenciario no hemos tenido motines, hemos tenido más bien alguna que otra riña tumultuosa. Situaciones como los fugados, básicamente se han fugado aproximadamente 3 personas del Hospital Nacional de Salud Mental. Los 3 fugados regresaron. Nos tomamos otra vez, algunos porque igual los encontramos deambulando, otros se fue porque extrañaba a la familia. Estamos hablando de problemas mentales. Y el fugado de hoy que pues no lo hemos encontrado, pero eso significa que existen algunas falencias. Si entendemos cómo se desarrolla el proceso de fuga, vamos a entender cómo preverlo. Y estamos focalizando en los protocolos de seguridad. Recientemente, hace un mes aproximadamente, la Policía Nacional Civil entrega a los privados de libertad que están bajo su custodia a la custodia del sistema penitenciario dentro del Hospital Nacional de Salud Mental y se generó un protocolo de seguridad. Ahora, la experiencia ha sido que después de eso pues ya tuvimos 2 fugas. ¿Qué provocó que se gestaran estas fugas? Pues vamos a revisar otra vez protocolos de seguridad para afinarlos. Fue una situación muy, muy especial eso de los traslados. Respecto a motines, si los podemos llamar así, o riñas vamos a encontrarnos en un contexto donde existen muchos seres humanos, hacinados todos, y esto va a generar un proceso de adaptación a sus circunstancias, que en algún momento esto puede devenir en el desarrollo de conductas impulsivas, desproporcionadas, agresivas y violentas, en ese afán interno de adaptarse. Es así como se han visto momentos intensos de mucha carga social interna dentro de los penitenciarios que han provocado este tipo de reacciones. Entonces, digamos como reacciones derivadas de esos procesos. Que deben ser atendidos también de acuerdo a esas características. En ese sentido, tenemos también protocolos de seguridad de hace 4 o 5 años. O sea, estamos adaptando los procesos de protocolo para tener una atención más pues actualizada de los protocolos de seguridad. Incluso la semana pasada se seleccionaron a 6 agentes de seguridad, entre hombres y mujeres, para participar en un curso de contención de motines avalado por la Embajada de Estados Unidos en Estados Unidos. Y bueno, han regresado ya y van a replicar los conocimientos. Estamos apostándole mucho también a las capacitaciones.
Hemos tenido capacitaciones en manejo de emociones, inteligencia emocional. Tenemos personas armadas o aquellas unidades del sistema penitenciario que bajan con la sirena encendida, carretera de El Salvador, porque tienen que hacer un traslado de alguna persona peligrosa. Lo estamos atendiendo, uno, a través de videoconferencias y fomentando el uso de videoconferencias, pero también que nuestros pilotos tengan las habilidades necesarias para poder tener la responsabilidad de manejar estas unidades del sistema penitenciario. Entonces nos estamos yendo por temas de capacitación, de logística operativa, también de tecnología, para prever situaciones complicadas. Se ha trabajado, se ha intentado durante muchas de las gestiones el evitar que ingresen objetos prohibidos a las cárceles de parte de los mismos guardias o de los visitantes. ¿Cree usted que esto puede evitarse? ¿Cuál sería el planteamiento suyo? Sí, resulta que, por ejemplo, en el 2008-2009, el sistema compra arcos de seguridad. Y también aparatos de rayos X para pues, todo lo que llevan las familias en su visita, pues pasa por la unidad de rayos X. En mi experiencia como psiquiatra forense, yo siempre los vi tirados en la zona 18. Lo que hicimos en la administración fue recuperarlos, que básicamente era arreglar algunos y enchufar otros, y los comenzamos ya a colocar en diferentes unidades penitenciarias. Estamos revisando la estadística para ver cómo ha impresionado esto respecto a la visita. Creemos que va a haber incluso una disminución de la visita porque tenemos ya seguridad tecnológica. A finales del mes vamos a tener un sistema a través del cual el sistema AFIS, todas las personas que ingresan van a ingresar colocando su huella, ya no van a ser selladas en el brazo, que me parece un indigno completamente, sino que esto va a permitir tener un control de quién ingresa a visitar a quién, porque también encontramos alguna estructura criminal dentro, donde personas decían que eran familiares, esposos de algún privado de libertad, y resulta que visitaban a 3 o 4 privados de libertad en una semana. Entonces son correos, son personas utilizadas como correos. Esto va a garantizar que la persona lleve a su visita a quien corresponda, no a personas que no deben de ser pues, visitadas por muchas personas. Esto en conexión con el Ministerio Público, con Policía Nacional Civil y con el RENAP. Esto significa que también si una persona tiene una orden de captura, se le va a detectar inmediatamente a través de este sistema. Estamos ya por cotizar sistemas de tecnología mucho más complejos, cámaras de seguridad en todos los penitenciarios para quitarle la responsabilidad al guardia penitenciario, un poco eso de revisar las encomiendas que ingresan y a las personas que ingresan ilícitos a los penitenciarios. Entonces, todo ese peso lo va a llevar ahora la tecnología. Cuando son los guardias, entre ellos mismos se tapan, como se dice, doctor. Exactamente, y hemos encontrado estos casos en el sistema penitenciario. Durante la semana se armó un operativo de inteligencia penitenciaria y encontramos a 2 guardias del sistema penitenciario ingresando ilícitos al sistema penitenciario. Estamos intentando no solo dignificar al guardia del sistema penitenciario, sino también que cumpla con las expectativas de la sociedad respecto a su rol dentro del sistema. El sueldo, por ejemplo, base de un guardia del sistema es 1.900 quetzales. Es vergonzoso que generemos este maltrato institucional. Queremos que para el próximo presupuesto ya se equipare un sueldo digno al guardia del sistema penitenciario, a los administrativos también, que también no solo les permite una vida digna, sino que puedan pensarlo 2 veces a la hora de ingresar ilícitos, porque en términos de tecnología vamos a ser mucho más contundentes a la hora de atender estos detalles, desafortunados detalles, pero que han sido una mala costumbre de 10 años de atención de un sistema penitenciario en situación precaria. Realmente no se le ha puesto la atención debida al sistema penitenciario, sería el patito feo de la administración, genera tabú, y la sociedad también presiona en el sentido de que si quieren alimentación, que se la ganen, que trabajen, pero esto legalmente no se puede.
En todo caso, si queremos que eso suceda, pues cambiemos nuestro sistema legal, pero en el actual tenemos que regirnos bajo esas características legales. Gracias. 30 segundos para despedirnos. Sus conclusiones. Bien, pues básicamente estamos trabajando para lograr un sistema penitenciario que genere transparencia, que aquellas actividades operativas sean funcionales, que logremos finalmente que los privados de libertad al reingresar a la sociedad puedan tener una actitud de compromiso social, de trabajo, de crecimiento personal y poder garantizarle a la ciudadanía finalmente seguridad. Eso es lo que vamos a proveer como fin tenemos, y ese es el objetivo principal, una certificación internacional del sistema penitenciario. A eso le estamos apuntando. Existen características a nivel internacional que tenemos que llenar y pues una administración con transparencia y con una idea clara de hacia dónde debe llevar el sistema penitenciario, pues garantice estos detalles. Doctor de León, gracias por estar con nosotros entonces. A ustedes por la invitación. A aclarar entonces muchas dudas que tenemos respecto al sistema penitenciario, que siempre da mucho de qué hablar. Sin embargo, hay propuestas que si se echan a andar, pues pueden mejorar en pro de la institución y del país. Entonces, nuevamente, muchas gracias a usted, doctor, y a usted también por estar con nosotros en TN23, en donde le invito a seguir. Es la frecuencia correcta para noticias y programas de contenido. Con permiso.